Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños. Es retomar una idea de tipo de brigadas como existían en los años 80, justo con el triunfo de la revolución. Nicaragua vivió el inicio de una revolución podríamos decir, muy romántica, ¿no? Desde el punto de vista desde el extranjero. Y eso incentivó a que muchos europeos fueran allá a conocer, a ver qué estaba sucediendo allí. Y de ahí podríamos decir que nacieron las brigadas, ¿no? Esas personas, esos jóvenes que fueron allá en aquel momento, regresaron enamorados de la revolución sandinista y comenzaron a hacer el comentarlo en su entorno, en enamorar, hacer el efecto multiplicador. Y de ahí nacieron las primeras entidades de solidaridad con Nicaragua, que luego llevaron a los hermanamientos, ¿no? O sea, que fue todo un encadenado podemos decir, de solidaridad, ¿no? Con Nicaragua. Entonces, durante la década de los 80 vivimos una explosión de solidaridad con Nicaragua, sobre todo en España, podemos decir que en el territorio catalán y en el País Vasco. De ahí aún conservamos esa multitud de entidades, ¿no? Aún quedan muchas. Lo que sucedió es que en los años 90, cuando Nicaragua pierde la revolución, pierde las elecciones, cuando Nicaragua pierde las elecciones, digamos que la solidaridad también sufre ese golpe, ¿no? Y al no estar el gobierno sandinista, no saben cómo tirar adelante la solidaridad. Y entonces, pues, siempre hay como una espera a un retorno del gobierno, pero pasaron 17 años neoliberales al final y hasta el día de hoy pues no volvió el Frente Sandinista a gobernar, ¿no? En el 2006 pues volvieron a ganar las elecciones. Entonces esos 17 años neoliberales fue una especie de noche en la solidaridad, y pues muchas aquellas entidades que se movían en la solidaridad política con Nicaragua quedaron como adormecidas, y a día de hoy pues estamos intentando volver a retomar ese tipo de solidaridad, ese tipo de brigadas, que la gente vaya, que conozca el proceso revolucionario que actualmente está viviendo Nicaragua, que es un proceso muy distinto al que se vivían en los años 80. Ahora es un proceso envuelto en paz, no hay una guerra, y entonces pues es otro tipo de revolución que nos cuesta verlo como revolución, ¿no? Como transformación en armas, ¿no? Que fue en aquel momento, pues hoy es en paz. Entonces queremos que vayan los jóvenes de Europa, que vayan a conocer el proceso revolucionario, que conozcan los más de 40 programas sociales que está llevando adelante el gobierno, y que retornen aquí y que den a conocer ese trabajo, ¿no? Para animar a más gente y para que la solidaridad política con Nicaragua vuelva a revivirse, tal vez no al nivel como se vivió en los años 80, pero que se retome, ¿no? Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Pues mira, hará unos 2 años, en el 2013, a nivel de Europa, impulsamos un primer encuentro que justamente se realizó aquí en Cataluña, en Arbúcies, que fue el Encuentro Europeo de Solidaridad con la Revolución Sandinista. Ahí nos encontramos movimientos sociales, ONGs, gente de partidos políticos de toda Europa, con la intención de, primero, volver a encontrarnos, porque hacía muchos años que la solidaridad a nivel de Europa no se encontraba, ver qué hacía cada uno en su lugar, y cómo volver a retomar esa solidaridad con Nicaragua, ya que lo que sí que hacía cada uno de nosotros era seguir manteniendo un hermanamiento o manteniendo un proyecto de cooperación, ¿no? Entonces una solidaridad más económica, más de apoyar proyectos allá. Y entonces queríamos volver a retomar esa solidaridad con el Frente, ¿no? Luego el segundo encuentro fue en Roma, que fue el año pasado. Y entonces, pues ahí en esos 2 encuentros tuvimos la presencia de gente del Frente Sandinista de Nicaragua, y les tiramos la idea de volver a tomar las brigadas. Y mira, pues a día de hoy se está intentando, ¿no? Volver a
crearlas. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Uno que es clarísimo es la idea de retomar la solidaridad, de hacer una solidaridad pueblo a pueblo, desenmarcarnos de la solidaridad que hay, que es la que más tenemos, ¿no? Que es la que nos meten los medios de comunicación, que es la solidaridad paternalista, en el que tenemos un concepto de que nosotros somos los que sabemos qué es lo que hay que hacer y ir allá a decirles qué es lo que tienen que hacer ellos, ¿no? Entonces, una solidaridad horizontal, pueblo a pueblo, de ir a conocer allá qué es lo que están haciendo y para que luego al regreso pues ver qué es lo que podemos hacer aquí para apoyar esos programas sociales que impulsan el gobierno o las propias propuestas que salen desde los movimientos sociales nicaragüenses, ¿no? Si nos equivocamos, pues nos equivocamos todos, pero también la propia solidaridad es también un proceso también de aprendizaje y tal vez en algún momento nos equivocamos y en otros pues acertamos, ¿no? Este año podríamos decir que va a ser una brigada piloto, ya que, como te decía antes, ha habido muchos años que ha estado esto paralizado, el tema de brigadas, por tanto va a ser una experiencia. La brigada va a ser atendida por la Secretaría del Frente Sandinista. Ellos son los que nos están preparando un programa de actividades. Van a ser 3 semanas y la idea es llegar allá nosotros el 5 de julio hasta el 27, casi un mes completo. Y entonces son 3 semanas, que la primera sería como más de una escuela de formación e información, ¿no? Donde ellos nos han preparado unas conferencias, donde gente ya seleccionada por ellos nos van a explicar tanto historia, política del país, información de los programas que ellos están llevando, ¿no? Más la teoría, ¿no? Para que tomemos el concepto de qué es lo que ha pasado antes para comprender la actualidad de hoy. Y luego ya sería pues la segunda semana una gira por ir conociendo pues cooperativas, por ejemplo de comercio justo, cooperativas de mujeres, ir a ver in situ cómo están ayudando a la población con los programas sociales. Y la tercera semana tendremos la suerte de estar presentes en el día del aniversario del triunfo de la Revolución, que es el 19 de julio, que es un día muy, muy sentido por el pueblo nicaragüense. Y eso ya nos llevaría pues a esa última semana donde también participaremos activamente en los programas sociales. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusiles. Yo tuve un interés de ir a conocer otro país y no sabía muy bien de qué se iba a tratar el tema de brigada, ¿no? De qué iba a hacer allá. Luego al final uno cuando regresa de Nicaragua, en mi caso, pues te quedas con una idea de que has recibido más de lo que has dado, ¿no? Y más que ir al final tú a dejar allí la semillita de he hecho esto, al final te encuentras con que te han puesto ellos la semillita en ti y dices, ostras, ahora tengo que hacer algo para cambiar esta injusticia que existe globalizadora, podríamos decir. Y entonces ahí te metes en un proceso personal, ¿no? de querer transformar y cambiar esas cosas, ¿no? Eso fue hace 15 años y a día de hoy pues me encuentro con una experiencia de más de 15 años viajando a Nicaragua, Guatemala, El Salvador y buscando cómo enamoro a más gente a que también quieran tener esta experiencia para hacer el efecto, podemos decir, el efecto multiplicador, ¿no? Su revolución